El presente trabajo de investigación se titula Agentes etiológicos causantes de diarrea en lechones neonatos del área de maternidad del Rancho Los Flores y es presentado por el equipo 1 conformado por Casales Muñoz Giselle, Garibay Gracián Alan, Lara Amador Jesús Rodrigo y Rodríguez Hernández Simoné Elena. Queremos comenzar agradeciendo a todas las personas que han contribuido al proceso y conclusión de este trabajo de investigación directa o indirectamente. Introducción. Uno de los principales y más comunes problemas en cualquier etapa de la producción porcina es la diarrea. Esta causa un impacto económico importante debido al incremento en tasa de mortalidad y retraso en el crecimiento de los lechones y cerdos de engorde. Esto es uno de los principales problemas detectados en el rancho Los Flores. Planteamiento del problema. Como ya mencionamos, las diarreas en lechones neonatos son el problema más frecuente dentro del rancho Los Flores. El identificar el agente etiológico que causa las diarreas mediante pruebas de laboratorio como estudio coprológico y un hemograma puede disminuir la tasa de mortalidad y el retraso en el crecimiento tomando las medidas necesarias mediante un tratamiento adecuado. Objetivos. Como objetivo principal tenemos identificar posibles agentes etiológicos mediante técnicas de laboratorio que serían el estudio coprológico y un hemograma. Esto se logrará tomando, analizando, corriendo e identificando anormalidades biológicas tanto en las muestras de sangre como en las muestras discretas. Teórico, síndrome diarreico de los lechones. Esta se puede presentar entre la primera y tercera semana de edad y va a depender del manejo de la granja y otros factores como instalaciones, el manejo deficiente de los animales, enfermedades, hipo o hipergaláctea de la cerda o diversos factores ambientales. Esto nos va a producir una alteración en la flora normal del lechón, lo que va a producir diarrea y tiene que ser tratada lo antes posible ya que esto va a implicar gastos y pérdida de peso, así como el aumento de la mortalidad, la cual consiste en la interacción de varios microorganismos que se multiplican en el tracto gastrointestinal de un animal que tiene menos defensas que el que no presenta diarrea, ya que la inmunidad pasiva de la madre se va a transferir de dos maneras, que es a través del calostro y la protección que confieren las mucosas en la presencia de la flora normal. También van a influir factores como la nutrición de la cerda antes y después del parto, ya que el tracto gastrointestinal de los lechones es colonizado inmediatamente tras el nacimiento por bacterias derivadas de la vagina, heces o la piel de la cerda, también del ambiente externo. Las diarreas pueden ser causadas por diferentes agentes etiológicos que pueden ser consecuencias de procesos multifactoriales, que van a ser patológicas o bióticas o mecánicas y no bióticas. Entre las patológicas podemos encontrar E. coli, que es la más prevalente en lechones recién nacidos y por su mortalidad elevada debe de tratarse rápidamente, ya que su contagio es por vía oral. También podemos encontrar Clostridium perfringens tipo C, que causa una enteritis necrosante, y ese se va a relacionar más con las condiciones higiénicas de la granja. Esta bacteria se encuentra en las heces de las cerdas sanas, que coloniza el intestino del lechón y produce una toxina beta que se encilia la tripsina. Normalmente no va a causar problemas, pero cuando el lechón está tomando calostro, que contiene inhibidores de tripsina, y esta puede causar muchas veces diarrea sanguinolenta, que se va a dar en los lechones de 1 a 4 días y su mortalidad se va a aproximar al 100%. Por parásitos como coccidiosis, que tiene una presentación sin diarrea, pero cuando llega a aparecer tiene un aspecto pastoso amarillento grisáceo, manchando el periné y va a provocar un retraso del crecimiento. También la criptospirodiosis no va a tener una presentación subclínica, o sea, sin diarrea, y cuando se presente tiene un color acuoso, es una apariencia acuosa con un color marrón o rojizo, y también va a causar un retraso de crecimiento. Otro de los agentes puede ser el virus de gastroenteritis transmitible en cerdos. Hoy en día es muy rara, pero se da en lechones menores de 15 días y es peligrosa ya que tiene una mortalidad del 100%.
También podemos encontrar otras como rotavirus, enterovirus, parvovirus, coronavirus, calcivirus, salmonela y entre otros. Pero en la causa de las diarreas no solamente pueden ser patológicas o bióticas, como lo mencioné antes, también pueden ser no bióticas y esta puede depender de algún tipo de estrés que hayan tenido los lechones que les produce una diarrea mecánica. Diagnóstico diferencial de patologías entéricas en lechones neonatos. El diagnóstico es la base para el control y la profilaxis de una patología. Y para conseguir el diagnóstico acertado, nos debemos de apoyar de pruebas de laboratorio. Confirmar un diagnóstico presuntivo, es importante estudiar los problemas específicos de la granja o el rancho por medio de un análisis que nos ayude a determinar las pruebas más importantes específicas para poder confirmar el diagnóstico, como por ejemplo la diarrea neonatal como signo clínico, que esta la vamos a describir como heces o excretas con un exceso de agua con relación a la materia fecal. Esto solamente se considera como un signo clínico y no un diagnóstico definitivo, ya que esto puede ser causado por diferentes situaciones como bacterias, parásitos, virus o mecánicas como antes mencionado. Los signos van a ser resultado depende del agente infeccioso implicado, la susceptibilidad de los lechones a la infección. Y deben de tener siempre una atención inmediata, ya que va a tener una pérdida de agua, electrolitos y nutrientes que pueden conducir a la muerte en cuestión de horas. Para poder llegar al diagnóstico definitivo, hay que empezar creando una historia clínica del caso, que va a incluir la observación general y los aspectos generales de la granja. Para el diagnóstico, esta tiene que ser resumida porque es útil para la muestra para los datos de las muestras de laboratorio. También por si hay alguna consulta posterior con algún otro especialista y tiene que tener una forma lógica. Su elaboración puede estar elaborado de la siguiente forma, que va a contener una reseña. Esta reseña la va a hacer el médico veterinario, donde va a preguntar los datos que puedan ser importantes, como el tipo de la explotación, frecuencia de alimentación, condiciones ambientales, el origen de los lechones y algunas otras medidas de profilaxis, limpieza o bioseguridad. Normalmente la investigación de una patología entérica en una granja tiene que llevar un proceso diferente, ya que la transmisión puede ser de vía fecal oral o aerógena, lo cual puede provocar un brote epidémico que se va a reflejar en unas pérdidas mayores en la granja. El siguiente punto es la anamnesis. Ahí se van a poner los datos de los animales enfermos anteriormente. La realización tiene que tener una idea clara de lo que está sucediendo para poder tener una expectativa dinámica del problema. ¿Cuándo empezó la patología? ¿Qué animales, aparte de los lechones neonatos, pueden estar implicados en el problema? Y los tratamientos que han empleado durante un tiempo, qué eficiencia o ineficiencia pueden tener, nos va a ayudar a descartar algunas patologías o inclinarse por otras. El siguiente punto es la exploración. Esta va a ser referente a la signología de los cerdos enfermos, pero también a una observación cuidadosa de lo que sucede en la granja, ya que un cuadro típico de algunas patologías digestivas pueden hacer que nuestro diagnóstico sea diagnosticado más rápido, pero hay algunos cuadros que no son tan específicos y hace difícil o imposible un diagnóstico solo basado en una signología. En una exploración tenemos que tener en cuenta el concepto de enfermedad, que nosotros lo relacionamos con todo aquello que hace que una producción porcina esté por debajo de la óptima. Todo lo que pueda implicar algún desbalance en el proceso que lleva el tipo de explotación. Algunos factores que pueden incluir podrían ser la alimentación de la madre, el uso de antibióticos, promotores de crecimiento, condiciones ambientales, edad de los cerdos, algunas otras. El siguiente punto es la necropsia, ya que como si mientras se está haciendo un diagnóstico o se está estudiando un caso, llega a fallecer algún animal o se requiere un sacrificio para poder determinar
la causa de las diarreas, se realiza una necropsia y esta tener un cuadro lesional microscópico y un macroscópico característico. Por ejemplo, si se trata de alguna etiología bacteriana, se puede observar microscópicamente mediante lesiones o mediante tinciones específicas a las bacterias implicadas. Pero como normalmente las necropsias van a ser de campo, tenemos que hacer mayor énfasis en lesiones macroscópicas, ya que son las que se pueden observar mayormente en campo. Tener en cuenta el tipo de diarrea que tienen, las posibles causas, para poder tener una gama de lesiones macroscópicas, como por ejemplo, E. coli y rotavirus pueden causar una diarrea acuosa alcalina con un color gris marrón. Y puedes encontrar lesiones en ileón, paredes delgadas distendidas, provenientes de placas de Player, linfonodos mesentéricos agrandados o hemorrágicos, edema en estómago o entre otros. Y así se deben de clasificar por diferentes tipos de diarrea, los tipos, las posibles causas y las posibles lesiones. Para poder confirmar un diagnóstico, también se puede requerir el envío de muestras para un laboratorio. Ya pueden ser heces frescas, hisopos, asas intestinales ligadas para bacteriología, virología o parasitología. También podemos incluir muestras del pienso, de agua, para hacer un cultivo bacteriano o el análisis de sustancias como micotoxinas, antimicrobianos o metales pesados. El siguiente punto es una recogida y envío de muestras, ya que la dificultad de un diagnóstico definitivo basándose solamente en el cuadro clínico lesional es complicado. Es necesario también aplicar algunos métodos necesarios como envío de muestras al laboratorio para confirmar o descartar un diagnóstico presuntivo hecho en la granja o en el rancho. Las más usadas son sangre o heces o también, como mencioné antes, de cerdos muertos o sacrificados. Para finalmente ir al análisis en el laboratorio, que es la última parte del diagnóstico diferencial de las patologías entéricas, donde las muestras se van a enviar al laboratorio para complementar los datos obtenidos en la anamnesis y la historia clínica o una necropsia, donde normalmente se puede utilizar hemograma y un coprológico. Regresando a la toma de muestras, una muestra de sangre se va a hacer en un frasco con anticoagulante, que puede ser EDTA, que es una tapa morada, y esta es para el envío de muestra de sangre para hacer un hemograma. El frasco se debe de llenar con 2/3 partes y se debe homogenizar el tubo invirtiéndolo suavemente para evitar embolizar la muestra. La extracción se puede hacer con un sistema vacío que se va a realizar con un vacuotainer, extrayendo la sangre por el vacío que contiene el tubo, o con jeringa y aguja, que es una extracción manual, para posteriormente pasarla al tubo con anticoagulante. El sitio, el equipo y el volumen va a depender del animal, de su peso. Por ejemplo, en animales de 5 a 20 kilogramos se puede hacer de la vena cava anterior o de la yugular externa o interna. Y bueno, la sangre recién extraída la debemos dejar reposar de 10 a 15 minutos a temperatura ambiente antes de ser refrigerada, para que después pueda ser refrigerada a unos 4 grados centígrados para poder conservarse entre 24 y 48 horas aproximadamente para su análisis. El segundo es la colecta de muestra de heces para el análisis coprológico. Debemos de recordar que las heces deben de ser frescas y estar lo más libre de tierra o cualquier tipo de contaminante. Se debe de hacer directamente del recto manteniendo la asepsia, y en caso de que no se pueda colectar de una forma directa se puede tomar del suelo, pero debe de asegurarse de que ésta pertenezca al paciente. Las heces también tienen que ser frescas y estar lo más libre de contaminantes como sea posible. Esta colecta se va a hacer en un frasco estéril universal. Muestra se va a conservar a temperaturas bajas de 4 grados centígrados para poder examinarse entre 24 a 48 horas después de ser evacuadas. En caso de que las heces sean diarreicas, tienen que examinarse en un lapso no mayor de 1 hora.
Para el envío de muestras, se tiene que tener una identificación que va a incluir el nombre del propietario, entre otros datos como la dirección y teléfono, los del animal, datos clínicos, tratamiento y respuesta, el conservador utilizado, el diagnóstico presuntivo y el estudio solicitado. Para enviarlas se tiene que tener en recipientes individuales y estar colocados en recipientes dobles para mejorar el aislamiento y la resistencia del recipiente. Cada bolsa o frasco tiene que tener intermedio un material que amortigüe los golpes y absorba la humedad. La caja externa se va a cerrar totalmente de esquinas, tapas con una cinta adhesiva. Esto también va a ayudar a la resistencia del recipiente. La envoltura externa tiene que tener una frase de material frágil de descomposición para análisis, manéjese con cuidado, frágil, para evitar que se dañe. En cuanto al análisis de laboratorio, vamos a utilizar dos, el hemograma. Bueno, el hemograma son los estudios de rutina con mayor importancia en el diagnóstico de patologías entéricas, ya que nos proporciona una idea confiable del estado general de salud del animal, así como parámetros del estado inmunológico o los niveles metabólicos. Cuando interpretamos un hemograma completo hay que tener en cuenta factores que podrán influir en las propiedades normales de los eritrocitos y los leucocitos, como son la edad, raza, el tono simpático, la condición física, la nutrición, variación individual del animal y el almacenamiento de la muestra de la sangre. El segundo estudio que utilizaremos es un estudio coprológico que nos va a ayudar para el diagnóstico de diferentes padecimientos como las alteraciones de la digestión, sangrados intestinales, esteanorrea o para detectar alguna presencia de parásitos por diferentes métodos, como es el de flotación y sedimentación, que se complementan y se utilizan sistemáticamente para el diagnóstico coprológico. Utilizamos métodos de enriquecimiento cualitativos, que es el de flotación en solución saturada con cloruro de sodio, que es probablemente la más empleada. Este sistema se va a basar en lograr una concentración de los elementos de diseminación, como son huevos, larvas o quistes, por una flotación en un líquido con una mayor densidad. Su procedimiento es mezclar una pequeña cantidad de las heces en la solución saturada de cloruro de sodio hasta que se disgreguen completamente. Se va a esperar 15 minutos y después se va a recoger depositándolo en un portaobjetos. Se va a colorear con una preparación del lugar y se va a observar microscópicamente. Con esta técnica podremos observar la gran mayoría de huevos, larvas de nematodos o quistes de coccidios o algunos huevos de cestodos. En cuanto al método de sedimentación, se trata de concentrar los posibles elementos de la diseminación existentes en las heces por una simple gravedad. Esta consiste en mezclar unos gramos de las heces con el agua destilada hasta que la disgregación sea completa. Se deja reposar por 15 minutos y recogemos unas gotas del sedimento con una pipeta Pasteur, depositándolo en un portaobjetos y colocando un cubreobjetos para poder visualizarse al microscopio. Este método se va a recomendar para el diagnóstico de quistes de amebas, ciliados o huevos de trematodos, ya que por su peso elevado no se pueden detectar con técnicas de flotación. Marco de referencia. El presente trabajo se realizó en Rancho Los Flores, que se encuentra en el pueblo de San Gregorio Tlapulco, alcaldía Xochimilco. En esta zona, el clima predominante es templado, húmedo, con lluvias en verano, una temperatura media anual de 16.2 grados centígrados y con máximas de 31 grados centígrados. Se trata de una explotación de traspatio familiar, de ciclo completo con sistema de producción semi-intensivo que se dedica a la venta de cerdos de todas las edades para pie de cría y producción de carne, pero se enfoca principalmente en la venta de lechones. En este diagrama podemos observar la distribución de los corrales y las áreas en las que se dividen, que son corrales de maternidad, jaulas de gestación, corrales de monta, lechonera y corrales de tierra.
Los animales evaluados para este trabajo fueron 26 lechones provenientes de 3 camadas, con 3 semanas de edad y de raza Landras York. Es importante señalar que en el rancho Los Flores existe un control ya establecido por los productores que consiste en un monitoreo constante de los factores nutricionales, ambientales, genético, profiláctico, higiénico y de bioseguridad. Por ejemplo, el método utilizado para la reproducción es la inseminación, la cual se lleva a cabo por el dueño de la granja, quien también mantiene un estricto control sobre el semen utilizado y las hembras seleccionadas para el pie de cría. Se mantiene un protocolo de inmunización que se lleva a cabo cada ciclo reproductivo de las cerdas. Esta inmunización se da principalmente contra 4 enfermedades: circovirus, parvovirus, leptospira y erisipela. La desparasitación también se da cada ciclo en las cerdas adultas, y en el caso de los lechones se aplica únicamente de 4 a 5 días antes de su egreso de la granja. En cuanto al control ambiental, en la granja se mantiene una regulación térmica usando termómetro ambiental, calentadores, ventiladores, cortinas térmicas y microclimas para los lechones. El acceso a la granja está limitada, ya que solo se permite el acceso a personal autorizado y estudiantes de la licenciatura de médico veterinario y zootecnista, siempre y cuando cuente con el uniforme adecuado, que consiste en overol y botas de hule limpias. También se hace uso de tapetes sanitarios y limpieza de botas a la hora de ir de un corral a otro. La limpieza se divide en 3 partes. Una es la que se hace de forma diaria, barriendo y recogiendo las excretas y las zonas húmedas. La segunda es una limpieza semanal en donde se barre y se limpia con agua los corrales. Y la tercera, que consiste en una limpieza profunda que se realiza cuando un corral es abandonado por la piara, para que quede limpio y esterilizado, listo para el ingreso de animales nuevos. Esto se lleva a cabo principalmente en los corrales de maternidad, que son desocupados cuando se destetan a los lechones, y este método de limpieza se hace uso de jabones especiales. A esta práctica se le conoce como todo dentro y todo fuera. Por otra parte, aunque existen medidas básicas para prevenir el ingreso de animales nocivos a los contenedores de alimento, por las características infraestructurales de la explotación, no se mantiene un control eficiente sobre la fauna exterior, como son aves, roedores y lagartijas. Entonces, en el rancho se manifestó una media de 3 lechones con diarrea amarillenta a grisácea, con consistencia semilíquida a líquida. Dichos lechones presentaban letargia, inapetencia y una disminución en la ganancia de peso. Estas diarreas fueron identificadas de forma aislada y espontánea, y se logró identificar prevalentemente el origen bacteriano por E. coli, por lo que fueron tratadas de inmediato con Maxi-Coli en suspensión y Potensil vía intramuscular. Todo esto en lechones unicornio. Por lo anterior, se destacan 4 principales diagnósticos diferenciales, que son colibaciliosis, coccidiosis, gastroenteritis transmisible y rotavirosis. Se realizó una necropsia como método auxiliar al diagnóstico diferencial de patologías entéricas en los lechones del rancho Los Flores. Se llevó a cabo en una cerda del área de gestación que presentó letargo, depresión, inapetencia, anorexia y fiebre a lo largo de una semana de tratamiento con antibióticos y sin respuesta favorable. Se estableció una correlación por un evento aislado de micotoxicosis. Sin embargo, algunas de las lesiones, como los linfonodos mesentéricos agrandados, el ilion congestionado y la policerositis generalizada, pueden también estar relacionados con Escherichia coli, Salmonella o rotavirus. Los métodos de diagnóstico utilizados para este trabajo de investigación fueron el hemograma y el estudio coproparasitoscópico. La elección de estos 2 estudios se basó en 2 cuestiones. La primera fue el amplio panorama informativo que nos ofrecen estas pruebas, y la segunda fue la accesibilidad de procesamiento en las instalaciones de la Universidad Autónoma Metropolitana. Los muestreos se dividieron en 3 fechas, donde se muestreó a la población de 26 lechones. El 13 de enero se realizó el muestreo sanguíneo en 8 lechones lactantes y muestreo de heces en 3 lechones también lactantes. Para el 31 de enero, los lechones ya se encontraban destetados y juntos en el corral 17,
donde se muestraron 15 lechones para coprológico y el 5 de febrero 22 lechones para hemograma. Para el muestreo sanguíneo se utilizó la vena yugular, posicionando los lechones de cúbito dorsal, sujetando firmemente los 4 miembros, y se limpió la zona con alcohol para utilizar complejos Vacutainer con tubos de tapa lila. En el caso de la muestra coprológica, se levantó a los lechones para estimular la excreción y se contuvo la muestra en un vaso estéril con cuidado de no contaminar. En el laboratorio se realizó el recuento de eritrocitos y leucocitos totales a través del método descrito en los manuales utilizando cámaras de Neubauer. La cuenta leucocitaria diferencial se realizó de acuerdo a la técnica de la tinción de Wright. La hemoglobina se determinó mediante identificación espectrofotométrica. El hematocrito se determinó mediante microcentrifugación de sangre total en un tubo capilar. El volumen corpuscular medio expresa el volumen medio del eritrocito y se calculó en base al recuento eritrocitario y el hematocrito mediante la siguiente fórmula. BCM igual hematocrito en porcentaje por 10 entre el número de eritrocitos. La hemoglobina corpuscular media se calculó con la siguiente fórmula. HCM igual a la hemoglobina en gramos por decilitro por 10 entre el número de eritrocitos. La concentración de hemoglobina corpuscular media se calculó mediante la fórmula CHCM igual a la hemoglobina en gramos sobre decilitro por 10 entre el hematocrito en porcentaje. La concentración resultante se expresa en gramos por decilitro. Para realizar el estudio coproparasitoscópico se utilizaron dos métodos, el directo y el de flotación. Para el método directo, se mezcló una porción de excreta en aproximadamente 10 mililitros de agua destilada, para posteriormente, con una asa bacteriológica, esparcir una pequeña parte de muestra en un portaobjetos, ser teñido con una gota de Lugol, cubrir la muestra con un cubreobjetos y finalmente observarse microscópicamente. En el caso del método de flotación, el procedimiento es el mismo, con la diferencia de que se debe dejar reposar una porción de muestra en agua salina hipersaturada, para tomar únicamente los elementos flotantes y observarlos al microscopio. Resultados. Los índices eritrocitarios primarios se determinaron en el laboratorio a partir de la muestra de sangre y son el número total de eritrocitos, el hematocrito y la hemoglobina. Los secundarios se calculan con fórmulas a partir de estos índices primarios y nos indican principalmente el tamaño del eritrocito y el contenido de hemoglobina. Dentro del resultado del primer muestreo se encontró el valor promedio de hematocrito y hemoglobina en el límite bajo de los reportados en la bibliografía consultada, y 50% de animales presentaron valores correspondientes a una anemia ferropénica. El volumen corpuscular medio se encuentra disminuido, lo que sugiere una microcitosis, también compatible con una anemia ferropénica. Esta anemia se considera regenerativa por el nivel de reticulocitos por arriba del valor promedio reportado en la bibliografía. La disminución en proteínas totales se encuentra presente en estado de desnutrición en lechones neonatos. Y con respecto a la serie blanca se obtuvo una leucocitosis neutrofílica con una causa posible de infección y una linfopenia correspondiente a la disminución de alimentación de los lechones neonatos que provoca estrés crónico o un proceso de recuperación durante algún manejo que les produjo estrés. Los resultados de los hemogramas que corresponden al segundo muestreo después de administrar potencial y maxicoli como tratamiento preventivo se encontraron sin alteraciones. Todos los parámetros hemáticos se encuentran dentro de los reportados en la bibliografía consultada. Y en cuanto al estudio coprológico, no se encontraron rastros compatibles con especies, géneros o grupos taxonómicos de ningún parásito común en cerdos, por lo que esto orienta el diagnóstico diferencial a una infección bacteriana o viral. Discusión. Pues bueno, justamente vamos a empezar con la parte de la discusión de nuestro trabajo de investigación. Y como tal me gustaría retomar un poco de los resultados obtenidos en nuestras pruebas de laboratorio. Justamente en nuestros estudios de laboratorio me gustaría hacer un mayor énfasis en los hemogramas, ya que como se ha mencionado, pues todo arroja a que nuestro diagnóstico preventivo pueda ser clasificado por justamente los hemogramas. Como podemos observar de nuevo en nuestra primera tabla
que podemos encontrar en nuestros resultados de hemograma. Y como bien lo explicó mi compañero en las diapositivas anteriores, podemos ver que hay alteraciones en varios analitos muy específicos de este primer hemograma, en el cual fue el volumen corpuscular medio, fue la hemoglobina corpuscular media, las proteínas totales, los reticulocitos, los linfocitos y los neutrófilos, lo cual pues justamente nos da a entender que estos analitos pueden llegar a causar una anemia, la anemia ferrocítica, que justamente es característica de esta enfermedad, que es el síndrome diarreico porcino. Justamente toda esta tabla es comparativa a los valores de rango que nos dio González, Pérez y Burtón en el 2012, al igual que Morilla en 1991. Entonces todo esto nos puede dar, como les digo, una anemia ferropénica, y lo cual nos puede dar a entender que justamente algunos de los problemas que encontramos un agente etiológico puede ser de origen bacteriano, y la literatura, regresando con lo que dijo Morilla en el 91, va a ser por E. coli. Justamente aquí en la discusión, pues como comparamos lo que comentaron los autores en esos estudios anteriores, podemos ver que en el segundo hemograma, como bien comentó mi compañero en las diapositivas anteriores, no se encontró ningún analito fuera de rango. Entonces podemos encontrar que se mejoraron estos animales. Entonces, aunque haya habido una comparación no significativa de justamente las cantidades de lechones entre estudios, de todos modos podemos observar que no hay ningún rango que parezca estar muy alejado de rango. Entonces podemos entender que los cerdos como tal mejoraron. Entonces de ahí nos podemos ir justamente a los estudios coprológicos analizados, que no fueron significativos realmente en los dos rondas de estudios coprológicos que llegamos a hacer. Como bien comentaron igual en diapositivas anteriores, estábamos intentando buscar algún tipo de parásito o algo que nos pueda llegar a dar una resultado significativo hacia algún agente etiológico, lo cual realmente lo único que se podría llegar a mencionar aquí en la presentación, que no es relevante en el trabajo, pues es que llegamos a encontrar algunas fibras de alimento en las heces, que son justamente de a lo mejor una mala digestión del animal, pero la misma literatura que dijo Cepeda en 1989 comenta que justamente los cerdos neonatos, o justamente las primeras comidas sólidas de los cerdos, pues tienen dificultades a la absorción de estos nutrientes, de estas celulosa, y no la llegan a digerir al 100%, que fue lo único. Pero en cuanto a algún agente etiológico parasitario, en este punto lo pudimos descartar con las dos rondas. Otro de los puntos que me gustaría mencionar justamente aquí en la discusión es que justamente fue gracias a los resultados obtenidos por los hemogramas que podemos identificar con un tratamiento de Maxi-Coli y Potencil, que fueron claves para el bienestar de estos animales, lo cual es muy importante mencionar, ya que, como sabemos, o bueno, como les voy a explicar a continuación, el Maxi-Col es un auxiliar en un tratamiento justamente contra el síndrome diarreico porcino en neonatales, tanto en bovinos como en porcinos. Entonces este medicamento es el esencial, para cuando hay un problema de diarreas en producción tanto porcícola como bovina. Este es un medicamento muy utilizado. Y justamente el Potencil es una suspensión podría ser un poco oleosa, y es justamente de amplio espectro para su uso en porcinos jóvenes. Entonces justamente se podría decir que es para diarreas en casi todos los casos, y es un antibiótico de amplio espectro que va contra streptococos, contra E. coli, contra salmonella, etcétera, etcétera, y contra gram positivos en general. Entonces estos dos medicamentos pues justamente nos orientan que el problema fue más hacia una parte bacteriana, hacia justamente un agente etiológico bacteriano, porque después de la medicación de estos
antibióticos, de estas soluciones, hubo una mejoría en los lechones. Todo esto fue, como bien digo, gracias a la efectividad y al uso de estos medicamentos por parte del productor, ya que fue él mismo el que los utilizó por justamente la historia clínica que habíamos comentado en la parte de atrás. Como resumen de esta discusión podemos ver, podemos comparar los hemograma A contra el hemograma B, que justamente nos da a entender que hubo un bienestar, que hubo un plan de acción correcto de los medicamentos, ver cómo es que justamente existía un tipo de anemia, cómo había una linfopenia, cómo había realmente un agente que estaba afectando, que pudimos observar, que pudimos ver en el primer hemograma, como bien nos podía decir Morilla en el 91 o bien nos dijo Rubio en el 2001, que es lo que estamos comparando en esta conclusión, digo, en esta discusión, ver cómo fue esta comparativa de los hemogramas, cómo nos podían arrojar justamente hasta el síndrome diarreico porcino por bacterias, ¿no? Justamente después nuestros exámenes limpios en las pruebas coprológicas salieron completamente limpios, sin ningún tipo de parásito, sin ninguna alteración realmente significativa. Que nuestra necropsia ya explicada, nuestra necropsia ya anexada de este sitio de trabajo, nos da a entender que fue un caso completamente externo, que no tiene ninguna relación con el síndrome diarreico porcino, que fue lo que se supuso desde un principio cuando llegó esta cerda para necropsia, fue lo que se pudo llegar a pensar, a suponer que podían llegar a tener algún tipo de relación esta necropsia, pero como anexo pues simplemente damos a entender que esta necropsia fue un accidente, fue un caso único tanto en la granja como en los estudios. Entonces quedamos por descartado cualquier relación de la necropsia con los cerdos, con los lechones. La comparación de datos con la literatura, justamente que es lo que decían varios escritores como fue González, Pérez, Burtón, Cepeda, Rubio, Morilla y varios escritores, varios trabajos anteriores dados justamente el síndrome diarreico porcino, lo cual nos decía cada uno que se alejaba por esto de parásitos, que por esto se podía ver viral. Por estos estudios podríamos llegar a detectar realmente qué agente etiológico pudo haber sido. A lo mejor no pudo haber sido ni parasitario, ni viral, ni bacteriano, pudo haber sido por estrés o por nutrición o por otros aspectos, los cuales justamente comparando nuestro trabajo de investigación nos dan a entender que se va mucho más orientado a un agente etiológico bacteriano. Justamente regresando al uso de medicación, al uso correcto de medicación en tiempo correcto, por lo mismo visto en literatura y el mismo entendimiento empírico en la misma granja, nos pudimos corroborar y pudimos ver que realmente el uso efectivo de estos medicamentos también nos orienta a que fue bacteriano, justamente con la misma historia clínica que se sabe que en esa granja hubo problemas de E. coli, pues también el tratamiento fue eficaz y fue necesario para combatir este problema. Y claro, se menciona otra vez que este medicamento fue mucho antes de tener cualquier resultado, entonces el mismo productor tenía ya ese conocimiento, ya sea empírico o sea real, con la misma historia clínica de lo que se debe hacer cuando empieza a haber justamente el síndrome diarreico porcino. Y con esto pues volvemos a resumir que no es virus, por lo mismo ya dicho en la literatura, y no son parásitos. Y como conclusión podemos llegar en esta discusión, con lo visto por la misma literatura, por lo que llegaron a lanzar nuestros resultados, que nuestro posible agente va a ser bacteriano y con una gran posibilidad E. coli. Y a mí me gustaría recalcar esta parte porque es importante que realmente la sepan, que se tenga que exponer, ya que hay una ambigüedad en la legitimidad de este trabajo de investigación. Y esta ambigüedad queda sujeta a varios factores externos que nosotros al inicio de la investigación no contemplamos y no pensamos que pudieran llegar a pasar. Entonces, estos son nuestros agentes externos que nos afectaron en el trabajo, como fue el tiempo y la capacitación nuestra, ya que
me gustaría defender este punto por nombre del equipo, que se nos complicaba demasiado por el mismo tema adquirido de justamente lo que era toma de muestras y envío de muestras. El poder tomar un hemograma con 24 horas de anticipación y mandarlos a nuestra clínica, a la clínica, a poderlos correr, era bastante complicado, ya que la granja pues nos abría las puertas a las 8 de la mañana y como podemos explicar y podemos ver en nuestra bitácora, pues no nos daba tiempo realmente de alimentar, de limpiar y de hacer el chequeo general para luego tomar muestras y poder llegar a las 10:30 a clase y poder correr las muestras. Nos daba un tiempo de 1 hora más o menos de poder tomar muestras de lo que podamos para poderlas correr. Y cuando llegamos justamente en ese primer hemograma ya estaba el problema y el mismo productor nos dijo que lo hiciéramos, y a la siguiente vez que fuimos ya estaban medicados por cuestiones de practicidad. Habló con los tutores, concordamos en continuar con el estudio sabiendo que iban a estar alterados los segundos hemogramas y los segundos exámenes coprológicos. Y otro de estos temas pues es la capacitación nuestra, ¿no? La falta de práctica al momento de poder tomar muestras sanguíneas en lechones, pues vaya, todavía no terminábamos de ver justamente las técnicas correctas y adecuadas de venopunción en lechones. Y también justamente pues la práctica es el maestro, muchas veces es lo que se comenta en este tipo de temas. Entonces pues sí fue difícil para nosotros, realmente llegamos a fallar, cada quien yo podría decir mínimo unas 2 o 3 veces en atinar vaya la punción en los lechones, en los animales. Entonces pues eso también nos quitaba tiempo y nos quitaba viabilidad, aparte de que justamente también no puedes controlar el momento en el que el cerdo vaya a excretar. Para hacer la toma de excretas pues también fue complicado, ya que se sabía que si se levantaba el cerdo y se manipulaba pues probablemente iba a defecar, pero no en todos los casos. Entonces eso nos afectó mucho en la primera toma y muestra y envío de muestras. La otra pues es el dinero, ¿no? Creo que es un agente que a todos como estudiantes nos puede llegar a pesar un poquito más. Este factor queda porque pues vaya, quizá nuestros hemogramas, aunque siguiendo la literatura y con la mayor delicadez que pudimos hacer en el laboratorio, no quedan exentos a que pueda haber algún tipo de error, algún tipo de falla para poder hacer estas muestras pues más correctas, no más fidedignas, para poder saber realmente que los analitos estén en el rango que muestreamos, que no hayamos tenido algún error en alguna contabilidad o diferenciación de células en el hemograma. Entonces eso podría verse como un factor, al igual que otros estudios previos no previos, más bien unos estudios a futuro que se deberían de realizar para corroborar que el agente etiológico bacteriano que suponemos era E. coli, que era pues justamente hacer un coprocultivo, hacer separaciones. Todo esto pues eran estudios costosos, ya que por el mismo tiempo de la organización de este trabajo de investigación ya nos iba a dar tiempo poder hacerlo por nosotros mismos, y el mismo valor de factor de dinero y tiempo en retroceso, por decirlo así, pues nos iba a complicar muchísimo justamente encontrar estos factores. El otro que es creo que el parteaguas real de este trabajo pues fue el correcto plan de acción del productor. Aquí pues vaya, no hay otra cosa que aplaudir al productor por la preocupación, por la acción real, por justamente este plan de medicar a los animales cuando lo necesitaban, porque bien como comenta la literatura, el lechón puede llegar a fallecer antes de 24 horas cuando presenta este síndrome diarreico porcino. Entonces el plan de acción del productor fue muy bueno, ya que logró salvar a más del 90% de los lechones entre un hemograma y otro de la población total de los lechones, simplemente por este plan de acción que ya tenía, por su historia clínica, por las referencias tenidas de otros médicos veterinarios, por la literatura que él consultó. Pudo hacer este plan de acción, el cual fue correcto de una forma empírica, y esta misma medicación pues fue la que ya nos ayudó a nosotros a proceder con los hemogramas, con ver más analitos dañados, con poder tomar más decisiones con los copros. Entonces ahí fue un error, bueno, un factor que justamente afecta muchísimo la calidad, por llamarlo así, de nuestro trabajo de investigación.
Y pues otra, como también lo comentaba y tiene que llevar con el dinero, pues es el mayor y la mejor calidad del equipo, ¿no? Aunque tengamos nuestros bakutainos, los capuchones, tengamos la técnica, pues sí, a lo mejor no es lo mismo hacer un hemograma de forma manual, hacerlo con máquinas que te corren todo de una forma correcta, al igual que como comento, para hacer coprocultivos y estar haciendo separaciones, pues nos faltaba ese equipo a nuestra facilidad, a nuestra oportunidad de poderlos hacer tan fácilmente. Y bueno, como conclusión, pues vaya que ya nada más nos queda poner lo que realmente concluimos de nuestro trabajo, que podemos ver que los agentes etiológicos del diagnóstico diferencial que pueden causar el síndrome diarreico porcino en los lechones neonatos del rancho de los Flores fueron bacterias, presentando como E. coli la más probable. Como llego a mencionar, por lo visto en literatura, por el diagnóstico clínico anteriores que ha tenido la granja, pues justamente esto es lo que nosotros podemos más concluir como nuestro diagnóstico diferencial. También otra de nuestras conclusiones es que el correcto manejo y acción de la antibioterapia preventiva y curativa logra resolver el síndrome diarreico porcino en lechones neonatos de una manera eficaz, como bien lo comenté en la diapositiva anterior. Y también la toma y envío de muestras necesitan una recolección, registro y procesamiento de manera correcta para una veraz resolución del caso, ya que en el caso de errar algún estudio por alguna variabilidad humana es necesario indagar más a fondo con pruebas complementarias más específicas que determinen el agente etiológico específico y nos ayuden a obtener un diagnóstico definitivo. Como bien lo comenté, pues sí hay nuestras dificultades, ¿no?, de nuestro trabajo para poder llegar a tener un diagnóstico final correcto del problema del agente etiológico de este trabajo de investigación. Y bueno, pues esta es justamente toda la bibliografía citada y tomada en nuestro trabajo de investigación que podemos analizar. La gran mayoría de los trabajos fueron intentados tomar desde 20 años antes, sin embargo había muchos artículos que repetían algunos autores, como fue Morilla del 89. Morilla tiene varios artículos tomados, entonces fue un muy buen escritor y nos basamos mucho de varios artículos que había ya citado él. Y por ejemplo, pues aquí podemos continuar, tenemos artículos de distintos años, como fue el más antiguo, el de Morilla, tenemos del año pasado, tenemos de 2002, entonces intentó tomar una bibliografía de 20 años máximo para atrás. Sin embargo, tenemos 2 que 3 de 30 hasta tantito más de 30 años. Pues muchas gracias, eso es todo por parte del equipo 1.